Magnífico. Comenzamos la grabación de la sesión de nuestro taller en busca de la mejor versión de mí mismo el día lunes 19 de julio del 2021. ¿Cuál va a ser hoy nuestro tema? Bueno, vamos a hacer un brevísimo y rapidísimo y fulgurante repaso del tema porque en realidad quedó partido en dos. El tema es, ya lo vimos, ya comenzamos a verlo, los 12 principios universales para la búsqueda de ser mejor persona. Los 12 principios universales para una ética del intelectual, del que piensa, del que difunde ideas, del que escribe, del que aprende, tanto del maestro como del alumno, porque el maestro, si quiere seguir siendo un buen maestro o siquiera un buen profesor, que no es tan elevado como el que merece el nombre de maestro, de todas formas son principios que de no ser seguidos de forma disciplinada y de forma constante y honesta, pues pueden dar al traste con la mejor de las intenciones. Sobre todo por ese concepto tan repetitivamente dicho por su servidor de no saber que no se sabe. Entonces el repaso consiste nada más en nominar brevemente las 7 reglas que ya vimos en la búsqueda, en la conquista de ser la mejor versión de nosotros mismos. La primera, la verdad es absoluta y objetiva, pero nuestro conocimiento de ella es generalmente relativo, cambiante, conjetural y perfectible. Es imposible evitar todo error, e incluso es imposible evitar los errores que de suyo podrían ser evitables, con un poco de esfuerzo. Esa fue la 2. La 3. A pesar de la 2 y de la 1, naturalmente que sigue siendo nuestra obligación moral, ética, más que moral, evitar errores en lo posible. Pero precisamente para evitarlos, tenemos que tener bien claro cuán difícil es evitarlos. Si creemos que es fácil evitarlos, ese ya es un error. También tenemos que considerar que nuestras principales teorías, como le pasó a Einstein con su teoría de la relatividad, que la tuvo que corregir un par de veces, como le pasó a Santo Tomás de Aquino, que al final de su vida quería quemar toda su obra y que por fortuna sus discípulos se lo impidieron, es tarea específica de los filósofos y de los científicos y de las personas honestas de bien, buscar los errores en aquello que incluso creemos que está mejor sustentado. Ya les platicaré hoy unas historias apasionantes de los principales filósofos e intelectuales franceses conversos. Estamos hablando de puros genios, de puros, usando una palabra que puede sonar ofensiva, pero que es un piropo, es un halago, son monstruos de la naturaleza en términos de inteligencia, en términos de nobleza, en términos de capacidad de cambio, que es finalmente a lo que nos estamos inclinando con ese taller todos, incluyéndome, por supuesto. También la quinta regla fue, que le expliqué muy ampliamente, la imperiosa necesidad de cambiar nuestra postura existencial, dejando de ser paranoide, yo estoy bien, tú estás mal, depresivo, yo estoy mal, tú estás bien, valemadrista, elegantemente dicho nihilista, todos estamos mal, maníaca, todos somos una maravilla, para incurrir en la posición realista. Yo estoy básicamente bien, pero cometo errores. Tú estás básicamente bien, pero cometes errores. Claro, hay de errores a errores, ¿no? Y no hay que confundirnos cuando el error, más que intelectual, es un error moral, un error ético, en donde lo que se busca, como por ejemplo por el grupo LGTBI, es imponer a los demás su manera de pensar y además tachándola de bondad, de adelanto, de progreso. Incluso, como lo dice por ahí un jesuita siniestro, de nombre James Martin,
que la homosexualidad práctica es un camino de salvación. Obviamente, él lo está diciendo con toda premeditación, alevosía y ventaja, porque por su formación no le pasó por alto la filosofía y la teología cristianas, católicas. ¿Por qué anda diciendo eso? Bueno, no lo podemos saber del todo, pero obviamente está avanzando a favor de la masonería y de la teoría de la dictadura de la ideología de género. Así que la regla número 6 nos va a decir que lo que nos corresponde, lo que nos toca es practicar el principio fundamental que espero que todos tengan a flor de boca en una discusión, sobre todo con sus seres queridos, principio que se llama escepticismo por método. Cuando afirmemos algo o neguemos algo, cuando alguien nos afirme algo o nos niegue algo, la práctica del escepticismo por método nos va a servir de manera extraordinaria para avanzar en el conocimiento de la verdad y evitar un sinfín de discusiones bizantinas. Discusiones bizantinas viene de una época allá en la antigua Constantinopla, antes de caer en poder de los turcos y convertirse ya no en Constantinopla, sino en la moderna Estambul, y cambiar por la fuerza del martirio y de las armas de una nación cristiana católica, porque era el Imperio Romano de Oriente, a una nación turca, en donde queda un 1% de católicos. En ese lugar, en Constantinopla, se discutía de todo, que si cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, llegar a ese nivel de escepticismo ya no es escepticismo, es babosada, es ingenuidad, es pérdida de tiempo. Tenemos que aplicar esta regla de ser escépticos, no a discutir cualquier tontería, sino cosas que valgan la pena y que puedan producir choques interpersonales. Así que esa es la regla número 6. Ahora, aquí va también aquello de que es un error gravísimo encubrir errores, pero no solo, ojo, sino no buscarlos intencionalmente. Como muchas personas que conozco, que cuando ven algo muy feo, se tapan los ojos o lo meten debajo de la alfombra. O no, eso no puede estar pasando. Y lo niegan. Desde Freud se sabe, y en eso don Sigmund tuvo toda la razón, se llama mecanismo de negación. Y el mecanismo de negación puede llegar a ser una psicopatología muy grave que te saque de la realidad. Espero que a ninguno de nosotros nos ocurra la negación de lo que es. Pero para eso tenemos que evitar el tapar los errores o negarlos de modo intencional. Más bien hay que salirles al frente, hay que darles la cara y probablemente caer en cuenta de que sí cometimos un error. El principio número 7 que también ya vimos es que por eso la mejor forma de buscar un error es con varios estados emocionales, en donde lo que más resaltan los estudiosos del tema es la alegría. Buscar errores con alegría, no con miedo. Si buscas errores con miedo, en ti mismo o en otros, pues el miedo te va a paralizar. ¿Sí? Por ejemplo, las personas que ahorita están clavadas con que si no se vacunan se mueren, ¿por qué no se pueden estudiar? Es más fácil que se mueran con la vacuna que sin ella, porque el índice de letalidad de los no vacunados es de menos del 1%. Y el índice de los que se están muriendo vacunados es el doble. Entonces yo prefiero, después de una larga investigación sobre el asunto, pues no vacunarme. A menos que llegara a ser algo tan obligatorio como está sucediendo en Francia, donde ya no puedes, ojo, no puedes entrar a un restaurante a partir del 26 de julio sin tu pasaporte de haber sido vacunado. Obviamente es un acto dictatorial de un presidente comunista, masón y ateo, como es Macron. Y que está haciéndole el juego a la masonería internacional del tema que vimos en la sesión pasada.
Así que primero busquemos errores en nosotros y en los demás, pero con alegría y con humildad y sin ansiosidad, ¿sí? No de modo ansioso, sino de modo humilde y alegre, descubrir nuestros errores. Y la número 8, que es una regla nueva que no vimos detalladamente como procede verse, la voy a leer completa y ahí es donde voy a explicar un tema de alto nivel que tengo reservado para hoy. La postura autocrítica permanente. Postura autocrítica permanente. Y la sinceridad acá adentro. Sinceridad profunda. La sinceridad con uno mismo es básica para no autoengañarse. Entonces, la postura autocrítica permanente y la sinceridad profunda con uno mismo, que se traducen en veracidad. Cuando eres sincero contigo mismo y humilde y estás en autocrítica permanente, entonces cuando hablas, ya sea verbalmente o gestualmente, con gestos de lo que se llama el lenguaje corporal, necesariamente vas a tener esa maravillosa virtud que se llama veracidad. Es un deber ético ineludible. Un deber ético ineludible. Bien, este deber ético ineludible llevó a una serie de personas, ¿sí?, que voy a mencionar a continuación. Permítanme un segundo. Estas personas que voy a mencionar a continuación no son, como lo decía antes de la charla formal, no son cualquier persona. Son los líderes franceses conversos del ateísmo, del gnosticismo, del judaísmo, de la masonería o simplemente de la ausencia de Dios absoluta al más rancio, profundo y maravilloso de las conversiones a la fe católica. Los nombres que voy a dar son con toda la intención para suscitar curiosidad en ustedes, para que se hagan el favor de poner el nombre de alguno de ellos en la red, por ejemplo, poner el nombre de Léon Bloy, se escribe B-L-O-Y, Bloy se escribe, Léon Bloy, Paul Claudel, se escribe Claudel, se pronuncia Claudel, Charles Péguy, Joris Karl Huysmans, Jacques Maritain, François Mauriac. Todos estos nombres los voy a subir naturalmente al chat para que lo escriban con ortografía correcta y busquen en la red, porque abundan de manera notable algunos de sus libros donde dan testimonio de algo verdaderamente inusitado. ¿Cómo y por qué se convirtieron? Y volviendo a nuestro tema central, el número 8, que es la autocrítica, pues podemos decir sin el menor temor a equivocarme, ya Ricardo los escribió bien, gracias Ricardo, Léon Bloy, Paul Claudel, Charles Péguy, etcétera. Muy bien, si hay algún error luego te corrijo, pero creo que no. Gracias. Escribiste 4. Bueno, hay más, François Mauriac, se escribe Francois Mauriac, ajá. Todos franceses, todos intelectuales, y todos abrazaron o recuperaron la fe católica entre el último cuarto del siglo XIX, o sea, 1875, y la primera mitad del siglo XX, 1925. En esos 50 años, ¿sí?, de la historia de Francia y del mundo, porque hay que considerar que esto es historia universal, estos genios, estos nobles del espíritu, estos aristócratas de la inteligencia, se convirtieron practicando la regla número 8 que acabo de mencionar, la regla de la autocrítica. Y también otras de las que mencioné, como son, por ejemplo, la regla del escepticismo metodológico, en donde ellos empezaron a cuestionar, ¿qué tal si estoy equivocado? ¿Qué tal si lo que yo creo desde niño es falso? Y existe un universo superior y distinto
a aquel en el que en realidad debo considerarme un prisionero. Y así fue como, con una autocrítica que empieza generalmente a los 28, 30 años, en lo que es la flor que empieza a madurar de la intelectualidad, lograron encontrar finalmente la verdad. Y aquí vale la pena repetir ese maravilloso concepto que dice que la verdad no es una cosa, sino una persona. Y desde el punto de vista filosófico, sí, la verdad es algo, pero desde el punto de vista teológico, la verdad no es algo, sino alguien que pende de una cruz. Y bueno, continuando con esta regla número 8 de la autocrítica, en donde vale la pena que conozcamos con ciertos detalles algunos de sus pasajes biográficos para entender cómo procedieron y que los imitemos. Si personas de un nivel intelectual tan alto que son considerados genios, lisa y llanamente genios de la filosofía, de la literatura, de la teología, ¿sí? Pero que esta genialidad la alcanzaron a plenitud en su conversión, no antes. Entonces vale la pena que nos entusiasmemos, ¿sí?, con lo que vamos a platicar a continuación. La laicidad, mejor dicho, el laicismo puro y duro, que se implantó desde 1905, aunque en realidad desde antes, desde la Revolución Francesa en 1789 y en adelante, en Francia, y la modernidad, entre comillas, modernidad agresiva que imperaba a principios del siglo, modernidad que fue duramente criticada por uno de los papas más santos que tengamos en la Iglesia Católica y que es San Pío X. San Pío X criticó de manera muy intelectual, muy poderosa, la falsedad de las propuestas modernistas, que son las precursoras de lo que ahora llamamos postmodernismo, y que está en nuestro temario para ver cada uno de los veintitantos errores del postmodernismo de manera muy detallada. Hoy no alcanzamos, por supuesto, a ver algo tan delicado y tan profundo. Entonces, el laicismo instalado en Francia y el modernismo que imperaba entonces ayudan a explicar este fenómeno. ¿Cuál fenómeno? El fenómeno de su conversión. ¿Por qué se convirtieron? Bueno, también hubo conversos en España, también hubo conversos en Inglaterra, como Gilbert K. Chesterton. A ver si puedes escribir su nombre, por favor, Ricardo. Evelyn Waugh, W-A-U-G-H, y sobre todo el más famoso de todos, el famoso Tolkien, J.R.R. Tolkien, el autor de una maravillosa serie de libros en los cuales se inspira pues varias series cinematográficas de altísima calidad, como son las Crónicas de Narnia o El Señor de los Anillos y y series por el estilo. Bien, en fechas recientes, este fenómeno de conversiones al catolicismo de figuras de la alta intelectualidad francesa o inglesa solía ocupar un par de líneas en las biografías de ellos. Sin embargo, finalmente salió un libro que les recomiendo. Lo voy a dictar despacito por si lo pueden conseguir en Amazon. El libro se llama La conversión de los intelectuales al catolicismo en Francia, 1886 a 1935. El historiador Frederico Gugelot, se escribe, Sinú, Gugelot, ha cubierto un vacío muy importante para aquellas personas que andamos en busca de la mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque este autor, Frederico Gugelot, consiguió sistematizar el estudio de esas conversiones y su relevancia
en la historia de Francia y en la historia del planeta. Porque acá en México, para los que verdaderamente hemos estudiado filosofía, ¿sí?, y metafísica, y no la de esta venezolana loca que anda por ahí diciendo que sus libros son de metafísica, sino los que verdaderamente estudiamos metafísica, pues resulta que el señor Jacques Maritain y su esposa Raiza Maritain son absolutamente indispensables. De tal manera que no se puede hablar de un aprendizaje verdadero de lo que es la metafísica, que es parte fundamental de la filosofía, sin haber estudiado a Maritain. Puedo decirles que muchísimas de mis sesiones, algunas de modo abierto, otras de modo velado, otras de modo implícito, toman en cuenta las geniales aportaciones de este formidable autor francés, bueno, de esta formidable pareja francesa, ¿sí? Porque Raiza Maritain fue como la musa de su marido, y los dos vienen de un mundo todavía más difícil de pasar al mundo católico, que es el mundo del judaísmo tradicional, que es esencialmente anticrístico, anticristiano y particularmente anticatólico. En este libro se narra el detalle de cómo se convirtieron a la fe católica estos grandes intelectuales y cuál es su legado intelectual. Hay que entender en qué entorno ocurre. En el año de 1886, o sea, fines del siglo XIX, la República laica, masona, atea, está definitivamente consolidada en Francia, como lo está ahora en México. Y se dan pues, y esto que sucede ahora en México, sucede desde 1928, desde el lanzamiento del Pacto de los Generales por Plutarco Elías Calles. Pero en Francia ocurrió mucho antes, ¿sí? Más de un siglo antes, prácticamente 130 y tantos años antes que en México. Entonces, los conversos, obviamente, tenían un entorno tremendamente hostil para poder descubrir la verdadera fe, para poder descubrir quién es Dios, para poder descubrir quién es Cristo, para poder aceptar los dogmas católicos, el dogma, por ejemplo, de la transubstanciación, de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo hicieron en un entorno tan hostil? ¿Sí? Porque además, en 1905, en Francia, viene la promulgación y la brutal implantación de la sujeción total de la Iglesia al Estado, como ahora lo está en México y como lo sigue en Francia y en otros muchísimos países. A esta brutal implantación de un laicismo a ultranza, ateo, masón, comecuras, que viene inspirado desde la Revolución Francesa por incluso un converso muy famoso, el mismo Voltaire, ¿sí? Jean-Marie Auret, mejor conocido como Voltaire, pronunciado Voltaire. Dejó su influencia a pesar de su conversión final, y esa ley, como en pocos lugares de la tierra, se aplicó de una manera verdaderamente bestial y persecutoria. No tan bestial y persecutoria como lo fue la matanza de cristeros en México, que comienza en junio de 1929 y culmina 36 años después. Todavía 36 años después, seguían asesinando por aquí o por allá uno que otro cristero. Bueno, pues en este entorno que se conoce como laicismo a la francesa, que es el peor de los laicismos en la historia de las naciones que alguna vez fueron consideradas como Francia, la hija favorita de la Iglesia, ya se podrán imaginar cómo la lucha interna y externa de estos ilustres personajes merece una descripción como de gesta heroica. Una gesta heroica, fantástica, formidable, que implicó un nivel de inteligencia, de nobleza, de búsqueda de la verdad, de autenticidad, de veracidad, de humildad intelectual, y por eso
cuento todo esto para que decidamos buscarlos e imitarlos. Ya se podrán imaginar que en ese entorno tan feroz, pues no la tuvieron nada sencillo. Claro que ahora tampoco la tenemos fácil en el entorno que tiene ya en México implantado desde 1928, pero no la tenemos tan ruda como la que tuvieron los personajes a los cuales les estoy dedicando un considerable fragmento de esta exposición. Bien, entonces, una modernidad laica y masónica y un progreso material formidable, porque Francia siempre ha destacado entre las 5 o 6 primeras potencias tecnológicas, científicas del mundo, ¿sí? Comenzando, por ejemplo, con Madame Curie, con el famosísimo Louis Pasteur, ambos franceses, y otros, Montgolfier, por ejemplo, inventor de muchas cosas formidables. Entonces, el conflicto fue tan tremendo que muchas de estas personas en cuyo corazón palpitaba el deseo de la búsqueda de la verdad, dice el autor de este libro que acabo de mencionar, el conflicto los aplasta, ¿sí? Habrá que esperar hasta 1925 para que las cosas no sean tan dramáticas y en la última década posterior a 1925 hasta el 36 se empiecen a dar las conversiones. Ahora bien, aquí viene antes de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, las conversiones empezaron a tener su historia. ¿Cómo podemos sintetizar la historia de estos grandes conversos? Bueno, volviendo unos años atrás, las conversiones antes de la guerra, cabe destacar en ellas la enorme importancia que tienen los lugares a donde estos intelectuales franceses descubren o redescubren su fe católica. Lourdes, el santuario de Lourdes, donde, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina, Alexis Carrel, se reconcilió con Dios. Fíjense, un premio Nobel de Medicina en Lourdes, en la gruta de Lourdes, se reconcilió con Dios. No es que la Virgen le haya hablado o haya tenido visiones o iluminaciones. Sí, así está bien escrito, Alexis Carrel, gracias Ricardo. Sino que él, ante el impacto racional de los milagros que hace la Virgen en Lourdes, no encontró, siendo el premio Nobel de Medicina, otra explicación más que la intervención de la voluntad de Dios. Y así es como él lo explica. Sin embargo, fíjense, aquí viene una observación muy interesante. Este mismo santuario, Lourdes, a otro francés que no practicó las virtudes que practicó Alexis Carrel, lo llevó a escribir una novela irreverente. Este autor se llama Emilio Zola. Emile Zola, con Z, Zola. Se escribe Zola, se pronuncia Zola, como casi todas las palabras francesas, que son agudas. Emile Zola. Y la consecuencia para este autor irreverente fue que se ganó la censura por Roma de toda su obra. Y bueno, cuando yo era adolescente y lo empecé a leer, los libros se me cayeron de las manos porque apestan, como diríamos en francés, a merde. ¿Sí? Espero que se entienda la traducción al español. La consecuencia fue la censura eclesiástica de toda su obra y las críticas de otro ilustre converso, también francés. Se escribe Joris Karl Huysmans. A ver si logras escribirlo bien, Ricardo, y si no, yo lo corrijo. Joris-Karl. Huysmans. Este converso se echa encima de este autor irreverente francés porque él no fue tan impactado como sí lo fue Alexis Carrel. Zola era un escritor de medio pelo que se hizo muy famoso porque tenía la manía de hacer descripciones muy detalladas de actos sexuales,
de cómo una persona vomitaba en la vía pública y describía aquello en párrafos enteros, y de cómo alguien asesinaba a otra persona. Correcto, está, la H cámbiala por una J, Ricardo. Joris con J, no con H, con J. Un autor verdaderamente, y sí, muy popular, porque pues el morbo siempre ha vendido. Es como ahora las series de narcos de bajo nivel, en donde lo importante es que se vea mucha sangre y que duren 4, 5, 8, 10 temporadas para que la gente se mantenga interesada. Pues eso era Emilio Solá, y se ganó las críticas de otro gran converso, muy superior a él como intelectual y como persona humilde, que fue capaz de entrar en su interior y decidir lo que se llama conversión por adherencia o por adhesión. Ninguno de estos tuvo la experiencia de San Pablo. Ninguno de los conversos que vamos a mencionar hoy, que ya mencionamos, fue una conversión como la que Cristo personalmente se encarga de hacer en el caso de San Pablo, al cual lo tira del caballo. ¡Pum! ¿Sí? Y listo. Y esa caída es la que determina el cambio de estilo de vida de Pablo, de ser un militar romano de alto rango, probablemente legionario, que tenía a su mando una legión, 5,000 hombres, y que perseguía a cristianos y los asesinaba. La conversión de Pablo es, ahora sí que, como tal vez a algunos de nosotros nos pudiera ocurrir, un azotar del caballo por la mano y la voluntad de Cristo. Pero en el caso de todos los intelectuales franceses no fue así. No esperen a que Cristo un día los tire del caballo. Fue un accidente, con la muerte de un ser querido, con la pérdida de un bien extremadamente valioso y caro para nuestra alma. Mejor vamos a buscar la vía racional que buscaron estas personas practicando la regla 8. La autocrítica, con disciplina, con frecuencia, con alegría, con humildad, con sinceridad. Y seguramente, si alguno de ustedes está resfriado en su fe, si alguno de ustedes está alejado de la iglesia, si alguno de ustedes dice, como, ¿para qué ir a misa si los sermones son bien aburridos y el padrecito es medio payaso y no sabe hablar y tartamudea y lo único que le interesa es la limosna, como muchos lo han dicho, y además pues le conozco su movida chueca detrás allá por la sacristía? No, cuando tú descubres realmente el valor de nuestra fe, como lo descubrieron estos señores que hoy nos ocupan, pero con la condición de que seas autocrítico, humilde, alegre y sincero, necesariamente vas a descubrir todo lo que se puede descubrir. Y no puedes decir que estás esperando entonces la inspiración del Espíritu Santo, porque la fe en este caso y desde este punto de vista es una, ojo, decisión racional, como lo es el amor. El amor, ya lo he dicho en otras ocasiones, no es un sentimiento. Claro, el enamoramiento es espontáneo y te brota y te atasca las neuronas y las hormonas. Pero el amor verdadero, aunque incluya algún aspecto neuroquímico o biológico, el amor verdadero, al igual que la fe verdadera que estamos proponiendo en esta sesión, es una decisión racional de adherencia voluntaria a la verdad, que no es más que una, y para la cual se requiere seguir el ejemplo de estos genios que, a pesar de su estatura intelectual, de su estatura moral, decidieron adherirse a la única fe verdadera. Bien, entonces hay otro hecho que convierte, por ejemplo, a este autor que acabo de mencionar, Joris Karl Huysmans. Él se convirtió visitando la catedral más fastuosa, formidable y maravillosa. He tenido la dicha de estar ahí en una ocasión, la catedral de Chartres, ¿sí? No es la catedral de Notre Dame, que sería la segunda o la tercera en majestuosidad en Europa, tal vez superada por algunas catedrales españolas, pero la que es indudablemente la más formidable de todo el mundo
de todo el planeta Tierra está en Chartres. Se pronuncia Chartres, aunque se escriba Chartres. Es una ciudad que acoge la catedral gótica más soberbia de la cristiandad. La más completa, la más simbólica, la más bella, la arquitectónicamente más equilibrada. Y fue allí visitándola donde este autor que mencioné, de nombre difícil de pronunciar, dice, escribe, y lo cito textualmente, vale la pena ver qué dice él, después de visitar días, semanas, meses, con mucho detalle, cada uno de los lugarcitos, de los rincones recónditos de esta maravillosa obra de la cristiandad. Dice, todo está en este edificio. Las Sagradas Escrituras, la teología, la historia del género humano resumida en sus líneas más importantes. Gracias a la ciencia del simbolismo, se ha podido hacer un macrocosmos. Y vean que sigue, cómo lo expresa, a partir de un montón de piedras. Vean qué expresión tan genial. Las escrituras, la teología, la historia del género humano resumida en sus líneas más importantes, gracias a la ciencia del simbolismo, se ha podido hacer un macrocosmos a partir de un montón de piedras. Bueno, ya sabemos que son piedras finísimas, cantera rosa, pero no dejan de ser piedras. Eso fue lo que lo hizo finalmente adherirse a la búsqueda formal de las bases de un catolicismo altísimamente inteligente, racional, sin dejar a un lado una profunda espiritualidad. Nosotros en México no tenemos una catedral de ese pelo, de esas dimensiones, tal vez ni siquiera de esa belleza, pero sí tenemos templos que, visitados y observados con detenimiento, y no nada más en una peregrinación de córrele por algún motivo y ya llegué y Virgencita, protégenos y vámonos a la pachanga, no. Podemos visitar la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, podemos visitar el Santuario de la Virgen de Guadalupe, el antiguo, y desde luego el nuevo, y estudiar detenidamente, ojo lo que voy a decir, ¿qué no tuvo Francia? ¿Qué no tuvo Portugal? ¿Qué no tienen, ni tuvieron ni Portugal, ni Francia, ni España, ni Colombia, ni Argentina, ni ningún otro de los lugares, vamos, ni Japón, que ha visitado la Virgen en sus respectivas apariciones? Pues como lo dijo el Papa Benedicto XIV, non fecit taliter omni nación. Y no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Un análisis profundo y verdadero, como lo acaba de escribir Raúl de Zamacona. Gracias, Raúl. Non fecit taliter omni nazione. Con la sola visita profunda, repetida muchas veces, y el análisis de la historia de la guadalupana, nos podemos dar cuenta cabal de que la Virgen aquí no nada más se apareció, sino que hizo algo capaz de ser mucho más grandioso y formidable que ese montón de piedras convertido en la Catedral de Chartres. Se quedó con nosotros, cosa que no hizo con ninguna otra nación. Porque la figura, lo que parece la figura de la Virgen, plasmada, parece plasmada, pero no lo está, es una proyección holográfica de un ser vivo. La Virgen que está en el Tepeyac está viva y el producto de su vientre está vivo. Y esto desde hace casi 500 años. Bueno, faltan 10 años, menos 7 meses. Entonces, sí, más o menos, ¿no? A ver si ya estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. No, 5 meses. Entonces, volviendo a lo que dice este señor Huysmans, pues a nosotros, ¿qué nos queda? Pues yo estoy seguro que muy difícilmente, yo mismo lo digo por mí, muy difícilmente podré volver a Francia algún día, me quedan probablemente pocos años de vida, y menos ahora con todas las restricciones que impuso Macron, el policía masón, ateo furioso que quiere controlar a toda Francia en un puño. Espero que haya suficientes franceses que se rebelen
y que no lo dejen hacer esa salvajada que está haciendo. No te podrás subir a un transporte público, no podrás entrar a una cafetería, no podrás entrar a un restaurante, no podrás visitar en una casa donde haya más de 5 personas. Ya, la lista de restricciones es espeluznante. Podemos decir que toda Francia, si esto se aplica, será convertida en un inmenso campo de concentración. Y lo peor es que muy probablemente esto se busque implantar en todo el planeta. Bueno, en China ya es muy parecido. China fue la primera que implantó este tipo de cosas con sus miles de millones de cámaras, 4 o 5 o más en cada esquina, y no hay extranjero o chinito que se escape de que está checado por el sistema en tiempo y forma. Bueno, estos procesos de conversión no son un acto en el que se acepta de forma automática el hecho trascendente, sino que implican una serie de exigencias. Fíjense, no es nada más, ya creo en Dios, o no, ya creo en Jesucristo. No, 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 esto es tan espectacularmente importante que vale la pena decirlo bien despacito y que a la hora que me hagan las preguntas, lo tomen por favor muy en cuenta. Estos procesos no se dan de forma automática en la aceptación de un hecho tan trascendente, sino que implican la aceptación total de los conversos al magisterio católico, sobre todo en una época en la que los modos de vida se empezaban a alejar de este magisterio a pasos agigantados, principalmente en lo relacionado con las costumbres privadas. Probablemente para todos los que estamos aquí sea el acto más heroico y más difícil de realizar. La plena aceptación del magisterio católico que tiene 2000 años de vigencia. Y aprovecho aquí para hacer un paréntesis en el cual me voy a referir al Papa Francisco, porque he sido muy cuestionado acerca de por qué lo sigo tratando en su calidad de Papa. Bueno, pues porque lo es, a pesar de infinidad de errores que ha cometido en materia política, como el que acaba de cometer con relación a Cuba. Es una verdadera salvajada lo que acaba de transmitir al mundo su opinión sobre lo que sucede en Cuba, en lugar de darle un poscorrón, un marrazo con toda su fuerza a los tiranos. No, parece que está de parte de ellos. Bueno, hay errores a lo largo de la historia de la Iglesia que nos pueden desmoralizar a los que no tenemos una verdadera concepción de lo que es la infalibilidad del magisterio católico, que solamente aplica en una circunstancia especialísima, cuando el Papa de modo explícito habla ex cátedra, es decir, trepado en el trono de San Pedro, habla a la ciudad y al mundo y se refiere a la fe y a las costumbres. Francisco no ha hecho ninguna declaración ex cátedra, por lo tanto no ha podido me sacaron unos segundos, pero ya estamos de regreso. No sé qué pasó. Los diablitos de la red se enojaron por lo que estoy explicando. A ver, permítanme encontrar el documento. Sí, aquí está. Entonces, repito, este mecanismo de conversión no se da en forma automática, sino que implica la aceptación total y sin ambajes del magisterio católico. Cuando el magisterio católico está definido ex cátedra y en materia de fe y costumbres. Todos los dogmas marianos, bueno, en la totalidad de los dogmas católicos son 44. Estos grandes conversos terminaron por aceptarlos todos, formalmente, públicamente, declaratoriamente, explícitamente, lo cual eleva a la categoría de heroísmo sus procesos de conversión y de proclamación de su fe, porque no se contentaron con practicarla en privado, sino que
la hicieron de manera clamorosa, con C, no glamorosa, clamorosa, de clamor. Bien, y en una época en la que además se tenía necesidad de otro requisito, que en muchos casos fue lo más difícil de aceptar, que el requisito es que la gente que busca un orden vital, un orden en su vida, le dé un sentido a su amor y a su arte. Y este supone el reconocimiento de una autoridad única legitimadora. Esa autoridad única legitimadora es la autoridad de la Iglesia cuando el Papa habla ex cátedra. Francisco no ha hecho ninguna declaración ex cátedra y espero que no la haga, porque si la hiciera ya no sería Papa y quedaría declarado como antipapa o como un Papa falso. Pero mientras no haga eso, y no creo que lo haga, tenemos que considerarlo un Papa que comete errores en ciencia, que comete errores en política, que comete errores en geopolítica, por supuesto, en historia, no se diga, y en su forma coloquial de hablar como un sujeto que habita en algún barrio bajo de la ciudad de Buenos Aires. Pero eso no le quita su categoría, la unción que tiene. Como a muchos papas pecadores de la historia, peores que Francisco en muchos aspectos, tampoco les quitó el hecho de ser papas, el que hayan sido mujeriegos, guerreros injustos, abusivos, incluso violadores o mentirosos o llenos de vicios personales. De hecho, la palabra orgía viene de la historia de los papas de la familia Borgia, que tenían un letrerote enorme afuera de su mansión donde se celebraban orgías. En una ocasión se cayó la letra B al suelo y quedó nada más la palabra orgia, y de ahí viene la palabra orgía, ¿sí? En castellano, que pues ya sabemos todos qué significa. Y bueno, varios papas, los Borgia, los de la Rovere y otros, pues eran los que las encabezaban. El ser pecador no les quita su categoría dada por Cristo de inerrancia, infalibilidad en lo que proclaman cuando hablan ex cátedra. No cuando platican en un avión o escriben por ahí una carta pastoral como todas las que ha escrito Francisco, llenas de errores. Amores Leticia, llena de errores, ¿sí? Laudate Si, llena de errores. Y alguna vez se los podría explicar si tienen interés en el tema. Bien, pero no está ahorita dentro de nuestro cometido explicar la tremenda fuerza que para algunas personas puede representar la cauda de errores que este respetable señor ha cometido. Entonces, la acción legitimadora de la conversión implica en todos los intelectuales franceses. Sí, los dogmas marianos son 4, pero los dogmas de toda la iglesia son 44, hasta donde mi memoria me alcanza, y si estoy equivocado, corríjanme. Yo mismo dudaré de mi número que acabo de leer hace poco en algunos portales católicos. Bien, dicho esto, entonces, ¿qué sucede con la aceptación del hecho católico? Bueno, entre los que destacan más, voy a repetir el concepto, se puede llamar a su proceso una fe de adhesión. Conviene resaltar aquí los que proceden del judaísmo. Raisa Maritain, esposa y musa de Jacques Maritain, representa perfectamente, junto con el poeta Max Jacob, el caso de conversión que se explica, ojo, esto vale oro molido. Despacito, porque puede ser el caso de muchos que me están escuchando. ¿Cómo se convirtieron los Maritain? Sobre todo por la acción de ella, de Raisa, por el escepticismo que le produce la fe judaica. No, pues, como diría un chairo de acá, no manches, ¿no? ¿De cuál fumaste? Empezó a cuestionarse la fe de sus padres y de sus abuelos por practicar el escepticismo de modo metodológico. Y como no encontró
respuestas racionalmente válidas, inteligentes, contundentes y sobre todo universales y éticamente incuestionables, abandonó la fe de sus padres y de toda su rancia alcurnia judaica para abrazar de modo de adhesión racional e intencional la fe católica. Y se llevó con él a Maritana, su marido, ¿sí? Y fue un largo proceso de conversión por adhesión, por el escepticismo que les produjo su fe de origen. Otro francés muy conocido, no tanto como Maritain, se llama Albin, se pronuncia, Balabregue, se escribe Balabregue, poco conocido fuera de Francia, no oculta que el caso Dreyfus tuvo mucho que ver con su mutación profesional. Muy bien, del protestantismo, ya para terminar y empezar con sus preguntas, dudas, comentarios, también llegaron por escepticismo respecto de su fe. Es probable que en este grupo lunes, tengamos algunas personas de formación protestante. Bueno, son nuestros hermanos, muy queridos y muy respetables. Los invito a poner en práctica lo que estamos señalando. El protestantismo llegaron Julian Green y Valéry Larbaud, ¿sí? Famosos en Inglaterra. No buscaban una fe, sino un Cristo nítido y una iglesia con un mensaje claro. Y lo encontraron en todo el magisterio de la iglesia de 2000 años. Y el mundo ateo también proporcionó por adhesión racional a una persona extraordinaria que yo he leído varias veces, Gabriel Marcel. Tal, se escribe como suena, Gabriel Marcel. Y otro, Pierre Reverdy, con Y al final, que ya eran, y esta es una nota muy interesante, cristianos por deseo. ¿Qué es eso de ser cristiano por deseo? Pues el que no está contento con la verdad en la que cree y busca más y más y más y más. Y al buscar más y más y más y más la verdad porque lo que cree no lo satisface, necesariamente al final del camino encuentra a Cristo. Este es el caso de muchos conversos en donde destacan, como dije, Gabriel Marcel y un poeta surrealista, Reverdy se pronuncia, que fíjense, ya converso se instala en la abadía de Solesmes, y se quedó ahí hasta su muerte en 1960. Era un poeta esotérico, surrealista, medio loco, y fue tal el impacto que le causó el estudio profundo de las encíclicas, de la Biblia, de las revelaciones, de las cartas de los apóstoles, etcétera, que ya no se quiso salir del convento. Y se dedicó a estudiar el cristianismo, el catolicismo sobre todo, y ya no siguió escribiendo sus chifladuras. Otro extraordinario converso francés se pronuncia François Mauriac, se escribe Francois Mauriac, François Mauriac. Mundialmente conocido por su historia llamada El beso al leproso. Nació en una familia muy católica de Burdeos. A los finales de los años 20, una oleada de dudas, practicando la autocrítica y el escepticismo metodológico, lo alejó de la fe, que llegó a ser considerado por él como algo familiar. Pero, continuando con su espíritu autocrítico, que es el tema central de esta sesión, poco tardó en recuperarse y recuperó entonces su fe heredada para convertirla en una fe de adhesión. Sin embargo, esto es muy triste. Su conversión tardía causó que él no pudiera transmitirles su fe a sus hijos. Mucho cuidado porque puede ser el caso de muchos de nosotros. Me incluyo. Que no hayamos sabido a tiempo transmitirles nuestra fe a nuestros hijos. François Mauriac, a pesar de su brillantez, de su genialidad,
en sus discursos, sus novelas, sus cuentos. No logró convencer a sus hijos ya adultos de abrazar la fe que él ya había abrazado de una manera tremendamente importante. Un famoso novelista francés, hijo de él, Claude Mauriac, nunca encontró a Dios. Nunca lo encontró. ¿Por qué no lo encontró? Porque se dio a la vida fácil, era un novelista muy famoso, que vendía muchos libros, que se hizo rico, un poquito semipornográfico, según la fama de los muchos autores franceses, como el que mencioné, Émile Zola. Pero finalmente es tan importante entender que no podemos perder un minuto más en dar un ejemplo a nuestra prole, hijos y nietos, de una adhesión racional, voluntaria e inteligente a nuestra fe católica. ¿Por qué? Porque solamente hablando de verdad hay una sola. Y esa es nuestra obligación, encontrarla, buscarla, proclamarla, defenderla, para lograr, no hay otra, de esa única manera, ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la adhesión intencional, inteligente, racional, voluntaria a nuestra fe católica nos va a mantener en estado de gracia con muchísima más facilidad y va a ser una autopista de 4 carriles que nos lleve derechitos a nuestro fin último. Bueno, mencionaré rápidamente las siguientes reglas, a ver si me alcanza. Sí, para terminar, la regla 9, muy fácil, aprender de nuestros errores. Yo en el debate reconozco que cometí un error. Me fui por la línea intelectual. Y para ciertas personas, que como las llamó Miriam, muy atinadamente forman la generación del cristal, la vía racional los rompe. Porque es como el canto de una soprano que rompe una copa de cristal. Pero me di cuenta ya cuando ellos se habían ido. Entonces estoy diseñando un debate nuevo, donde espero que estas personas que se fueron acepten estar, prometiendo hablar hasta el final, y no ser tan duro o tan firme en la expresión de la racionalidad que sustenta la crítica a la ideología de género. Bien, aprender de nuestros errores. Lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo. Debemos tener bien claro, y le doy gracias a Dios de haber conocido, no quiero dejar a algunos de ustedes fuera de la mención de varios nombres, pero varios de ustedes se han vuelto como mi espejo retrovisor. Y aquí tengo a varios. A Esther Fernández, que me sonríe, cada rato me atiborra preguntas, me obliga a pensar. A Ricardo, a Jorge Alberto Novoa, bueno, a la misma Oliva, que también me tunde a preguntas, a Daniel Lara, ¿sí? Y bueno, muchos más que en estos momentos deben estar por ahí o en el grupo miércoles y que ahorita no estoy mirando por acá. Daniel Lara, por supuesto. En fin. Y María Varela, que ha hecho aportaciones formidables. Es recomendable todo lo que María Varela manda. De hecho, si no se los he enviado al chat, María, por favor, te ruego, si me estás oyendo, ya veo que tienes ahí una J en tu participación. Todo lo que has escrito últimamente, envíalo al chat de los lunes, por favor, para que tengamos el placer todos de leerte por tus aportaciones tan formidables. Entonces, la regla 10. Todos necesitamos de otros para lograr el descubrimiento y la corrección de errores. Y ellos también nos necesitan a nosotros. ¿Por qué? Porque lo que ellos no tienen lo tenemos nosotros y lo que nosotros tenemos no lo tienen ellos. También esto conduce a la comprensión, la concordia y la unidad. Haciendo una aclaración muy importante. La unidad solo se da en torno a la verdad.
La unidad solo se da en torno al bien honesto. La unidad solo se da en torno a la belleza. Por eso fue mi pregunta, que reconozco como inadecuada en el momento que la hice, de cuáles son los trascendentales del ser. El bien, la verdad, la belleza y la unidad. Cuando estamos de acuerdo en esto, todo lo demás es coser y cantar. Pero cuando no estamos de acuerdo y ni sabemos, como lo dijo Eva, no sabemos qué es el bien, el acuerdo es absolutamente imposible. Por lo tanto, buscaré otras rutas de acceso, ¿sí? Como le hacen los zorros cuando el primer acceso está una guardia con escopeta. Y finalmente, la 11, la crítica por medio de otros es una necesidad. Ya hablamos de la autocrítica en la 8, pero aquí estamos hablando en la 11 de la crítica de otros. Y claro, esta crítica ojalá casi siempre o siempre pueda ser empática. Pero hay un dicho que dice, prefiero herirte con la verdad que asesinarte con mi silencio o con mi complicidad. Y finalmente, la regla número 12, la crítica racional tiene que ser siempre específica. Nada de que no me gustó, no me latió, no me causaste buena vibra. Esas son, déjenselas a los chairos, por favor. Las personas inteligentes hacen críticas de modo específico. Dijiste una majadería, te faltaste al respeto, la descalificaste, ¿sí? La arrollaste, no la dejaste hablar en tal momento, en el minuto 28, número 33 segundos de tu intervención. Así es como es conveniente que sean nuestras críticas, específicas. Bien, todo esto vino a colación precisamente como el avance que estamos dando para lograr que ese taller tenga mucho más éxito en todos los que estamos buscando convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Y bueno, me pasé un poquito del tiempo de preguntas, pero no importa, sigo todavía de solterito. Un par de días más, ya llegará mi esposa para decirme a las 10:30, ya súbete, pero como ahora no me lo va a decir, aquí puedo seguir un ratito más con ustedes. ¿Quién lanza la primera pregunta? Adelante, por favor. Doctor, soy Manuel, Manuel. adelante, Manuel Aguas. Solo un comentario. Por ahí tengo algunos libros digitales de León Blois. No sé si puedo Genial. compartir. No, pues súbelos, regale, por favor. Compártelos, son un verdadero tesoro. ¿Sí? Mira. Perfecto, ahorita los subo. Dice Tania que no ando de solterito, sino de pinta. Bueno, pero mi esposa conoce mis gestos no verbales y ella sabe la cantidad de besos que a cada rato le mando. Bueno, muy bien. Gracias por esa aportación. Los libros de León Blas, en español supongo, ¿verdad? Sí, todos. Bueno, sí, todos son en español. No es fácil conseguirlos en español. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Preguntas, comentarios, Hola, doctor. aportaciones? Soy Carla. ¿Cómo está, Carla, doctor? adelante, Carla. Fíjese que ahorita que estábamos hablando de conversiones, bueno, yo tengo como que, pues, un sentimiento de que no sé si yo he hecho, soy madrina de bautismo de mi sobrino y la verdad él se ha alejado muchísimo ya tiene 18, obviamente de la iglesia, de asistir a misa. Pues también ahí tengo el problema porque mi hermana pues no le ha inculcado nada, ¿verdad? No sé qué me recomiende. Bueno, obviamente oro por él, pero ¿qué No más, basta, qué más no puedo basta. Aunque hacer? tu hermana se enoje, toma el toro por los cuernos y cumple con tu promesa de madrina, que Sí, teologalmente sustituye las deficiencias o la vida de la madre o de los ajá, padres. Y ahí podemos hablar de una maternidad ausente respecto de lo que es la principal misión de una madre, que es la transmisora de la fe. así es. Es mucho Ok. más fácil que una mamá transmita la fe a que la transmita un papá, por Sí, razones de orden afectivo, de orden umbilical, de orden genético, de orden
de contacto, la madre tiene más posibilidades de éxito. Entonces, no sé, Carlita, de alguna manera pégatele para que cuando menos lo hagas dudar. Y es muy interesante entender que estos autores conversos, digamos que no lo hicieron a los 18 años, ni a los 20, ni a los 25. Casi todos fueron después de los 50. Y claro, tuvieron unos bastante longevidad, arriba de 80, pero cuando menos tuvieron 30 o 40 años de una productividad católica asombrosa. Ajá. Así que lo que siembres hoy, tú no sabes si fructificará dentro de 30 años. Puede ser. Muy Tú bien. siembras la semilla. Sí, sí, pues voy a seguir insistiendo. Le he mandado incluso sus videos, el que me pareció excelente. Invítalo al próximo debate. Ok, muy bien. ¿Sí? Que espero que ya mañana les dé a conocer la fecha y las reglas. ¿Sí? Muy Va a bien, haber gracias. algunos cambios importantes para lograr que las personas que se fueron decidan estar nuevamente, con ciertas promesas de mi parte, para que, pues a pesar de que son generación de cristal, pues yo los trate con mucha prudencia, considerando que cualquier nota de voz ligeramente alta puede hacer que se vuelvan a ir. Bien. Ok, muy bien, Ricardo, gracias. ¿sí? Richard. Nada más, Carlita, un solo comentario. Prepárate, como decía Monseñor Escrivá de Balaguer. Primero oración, luego sacrificio y luego preparación. Y ya entonces que Dios te ilumine cómo pasas a la acción. Te brincaste sacramentos, ¿no? Es O sea, oración, vida de sacrificios sacramento. o penitencia, sacramentos y acción. Sí, sí. Pero yo he Preparación. añadido una quinta, con perdón del grupo, formación. Preparación. Sí, sobre todo porque la juventud de ahora está, desde antes que nacieran, ya tenían una computadora en el ADN. Entonces tienen una mentalidad excesivamente técnica, un tanto despersonalizada, con muy baja inteligencia emocional, y implica dos cosas: un escepticismo respecto de nuestra fe no inteligente, por un lado, y una adhesión muy fácil al relativismo y al hedonismo. O sea, a lo que es sabroso y rico y deleitable y divertido, y a lo que es relativo, a lo que puede ser y no ser, ¿qué más da? Además, todos lo hacen, ¿no? Con esta consideración, Carla, espero que pues consideres que en orden a tu propia salvación es un trabajo Sí. que no puedes eludir, extremadamente No, importante. sí, doctor, fíjese, y soy también madrina de confirmación de él. Imagínate, doble. Doble, así ¿Sí? es. Muchas gracias. También, Gracias a Ricardo, ti, Carla. gracias. Gracias. Siguiente, Vanita, por favor. A ver, aquí dice que 2 participantes levantaron la mano, pero ¿quién son? No veo quién más quiera participar. Espérame tantito, déjame dar un mensaje que escribe Alma Rodríguez, que considero sumamente importante con relación a una pregunta que estaban haciendo antes de la sesión. Les recomiendo al padre Javier Olivera Rabasi. Él me acaba de entrevistar a mí la semana pasada y pronto enviaré un video. Él entrevista a Pablo Muñoz Iturrieta acerca de lo sucedido en Canadá. Y Pablo Muñoz Iturrieta tiene una información verdaderamente formidable sobre ese asunto. Hay otro autor que no mencioné, Carl S. Lewis, también se convirtió al cristianismo, solo que lo hizo al anglicanismo, pero y para profundo dolor de su contemporáneo, de su compatriota Tolkien. Pero Lewis escribe cosas formidables, ¿sí? Muy bien. Déjenme ver si hay por aquí alguna otra cosa interesante. Una última intelectual proveniente del judaísmo nos aporta Ricardo,
que ya estaba por convertirse al catolicismo cuando fue muerta en guerra defendiendo sus ideales, fue la genial filósofa Simone Weil, ¿sí? Simone Weil, que murió muy joven. Les recomiendo buscar los ensayos de sus últimos años. Los iniciales no, porque al inicio era crítica del cristianismo. Como comentario, tanto su pareja como amigos cercanos hablaron de que ya se había convencido en convertirse al catolicismo. Simone Weil, amplísimamente recomendable, se me había escapado mencionarla. En el non fecit aliter omni natione, Raúl, ojalá puedas corregir la palabra fecti, no es fecti, es fecit. F-E-C-I-T, fecit. What was? Non fecit, aunque hay un error de dedo que escribió Raúl que es fecti, no, es fecit, hizo. Y desde luego otro comentario muy interesante de Alma Rodríguez: es nuestro deber inarrancable, absolutamente obligatorio, de orar por el Papa Francisco, porque es nuestra oración, es nuestra obligación como católicos. Gracias por tu comentario, muy valioso. ¿Sí? Juan Bosco. Adelante, ¿quién fue? ¿Cómo está? Gaby. ¿Cómo Sí, Gaby, está? te escucho. Buenas tardes. Son dos cositas. Ahorita se me vino a la mente, yo no entré en vivo a ver el debate, pero lo vi después, ya grabado. Yo creo que si se vuelve a dar la oportunidad de hacer otro debate. Sí, pronto. Lo que pues como católicos debemos de desear para con esas personas, pues es su conversión, ¿verdad? Que se acerquen a Dios. Y yo creo que más que ganarles a lo mejor en ese momento una idea o dejar claro que ellos son los que están mal, es dejarles la invitación a conocer a Jesús. Porque lo que me di cuenta, es impresionante cómo ahorita la ideología de género está tan bien preparada, diseñada, argumentada. Obviamente que tiene, o sea, todo se cae al suelo porque no es sostenible, pero tantito mal parado que te agarre o algo, por ejemplo, yo no me atrevo, yo soy re mala para debatir, porque como que yo soy muy buena para escribir, a mí me ponen y te puedo contar, pero ya como que yo... Pues sería formidable que en el debate escribieras en el chat. Ay, pero porque yo, por ejemplo, yo no te las puedo contestar rápido, yo soy medio lenta para, ¿qué le digo? Y luego digo, le hubiera dicho, así me pasa a mí. Pero así analizando lo que ellos decían, la verdad es que yo pensaba, una persona que no tiene formación cristiana firme, sí se va con todos los cuentos que ellos traen, porque está demasiado maquinado por años y es impresionante cómo en tan poquito tiempo que ha permeado, o sea, tiene décadas permeando en todo el mundo y en México, pero de esa manera tan estructurada a mí me impresiona. Como ya es obvio que esto ya se los están enseñando en las escuelas, en las universidades. Entonces, al final, yo creo que es hacerles una cariñosa invitación, con mucho amor y con mucha caridad, a acercarse a conocer el amor de Dios. Eso, y al final, si ellos conocen el amor de Dios, los va a acercar, los va a llevar a la verdad, porque de entrada con argumentos hay que darlos, se tienen que dar, obviamente con caridad y todo. Pero justamente ese fue mi error, que entré por la neurona y no por el corazón. Y hay que entrar por, eso yo es lo que creo, porque ellos están de aquí, ya están bien lavados y cerrados. Entonces es aquí, y dejarles ver que así me encantó el mensaje que puso la mamá de Eva, creo que se llamaba la muchacha, sí, que puso que cuando terminó y ella así como que andaba sacada, donde que pone que fue y le dijo, te amo, yo te quiero mucho, o sea, que eso, sus decisiones, que obviamente no están correctas a los ojos de Dios, eso no hace que uno los vaya a querer menos, al contrario, los tenemos que amar más,
para que se acerquen a Dios y vean que el amor los lleve a la verdad. Entonces, eso es una. Y la otra, y yo, porque a mí me pasó muchas veces cuando yo empecé en este tema, lucha pro Combate. vida, porque pues estoy en esto, ¿cómo se llama? En el activismo, yo caí mucho en este tipo de argumentos y me daba cuenta que alejaba a uno más, y empieza a haber mucha división. Y curiosamente, una vez quien me hizo ver eso, y tiene sus cosas, o sea, quien me hizo ver eso fue una vez Mauricio Clark. Hay que llamarlos por el amor, como que él está llamando por el amor a muchas personas, él porque estuvo ahí dentro, mostrándoles el amor de Dios y a través del amor de Dios llevándolos a la verdad. Entonces, que nunca se sientan rechazados, ¿no? Se les Y tiene que decir. que vean que sus ideas son rechazables, pero no sus personas. Exactamente. Ellos como personas, son amados. Merecen nuestro amor, y aunque no sea fácil expresar simpatía Sí, es o que es empatía, difícil. el amor Entiendo. cristiano va más allá de la simple empatía o simpatía. Exactamente. Sí, es complicado, ¿no? Pero pues yo creo Bastante que complicado, sobre todo para mucho. temperamentos fogosos como el mío. Pero Yo creo que soy, tú lo harías espléndidamente, ¿eh? yo soy un poquito, no, sabe que yo soy no tengo muy buen control de emociones. Yo luego a veces, si a mí me pones a debatir, a lo mejor hasta me pongo a llorar, o sea, en medio debate, o sea, no soy buena en eso. Pero es algo que yo, porque, híjola, a veces me veo en discusiones en redes sociales de estos temas, y donde ves mucho odio de estas personas, Sí. pero pero tú ves también que de parte de quienes estamos del lado de la verdad, hemos sido muchas veces agresivos con ellos. Yo alguna vez llegué a contestar con cinismo, o sea, ellos te dicen retrógrada y tú les dices, ellos nos dicen retrógrada y nosotros les decimos pervertidos, por ejemplo. No, pues, o sea, no. Entonces, no se trata Bueno, hay que reconocer que ninguno de los de nuestro bando cometió la menor agresión. No estoy En diciendo. esta ocasión, eso sí no fue un error. No, yo no estoy diciendo en el debate, pero estoy diciendo en la generalidad en la generalidad, tema. Sí, sobre todo en Facebook. Se Sí, ponen los cocolazos horribles. Entonces, a mí cuando me topo ya con estas situaciones donde empiezan a agarrarse, yo lo único que les digo, cuando veo una persona del otro, o sea, por ejemplo, que está con la ideología de género, muy enganchada en alguna discusión con alguien, yo nada más les dejo un mensajito: deseo de todo corazón y de verdad que encuentres el amor de Jesús. Busca a Voy Jesús. a tomar tu idea tal cual. Hoy Entonces, eliminé del Facebook a 4 agresores. Voy a volverlos a incluir y les voy a enviar ese mensaje. Sí, o sea, es que realmente, pero a mí me costó entenderlo, y cuando lo entendí, híjola, te das cuenta es que a mí la verdad, yo cuando platico con una persona con atracción al mismo sexo que te encuentras en las tiendas, que te atienden, En son todas personas partes. muy lindas, o sea, a mí me caen re bien, son súper buena onda, son muy amorosas, a veces te atienden mejor que cualquier otra persona. Tienen cosas muy buenas, porque tienen una sensibilidad extra especial. Hipersensibilidad se llama. Hipersensibilidad. Entonces, esas cosas buenas que ellos tienen, yo creo que tenemos que hacérselas, valorárselas, resaltárselas, y saber que todas esas cosas buenas que ellos tienen, a Dios le agradan. Pero obviamente hay una parte que no, como todos cometemos nuestros errores, todos tenemos nuestros pecados, y esos a Dios no le gustan de ninguno, Claro. de ninguno de nosotros. Entonces, invitarlos a conocer el amor de Dios, y ya que dices, oye, si te enamoras de Jesús, lo vas a querer agradar y vas a querer hacer su voluntad, pero primero tenemos que ver que se enamoren Pero de para Jesús. poder enamorarse de él, primero hay que conocerlo, porque nadie ama a quien no conoce. No, por eso es invitarlos a conocerlo para que se enamoren de él. Te enamoras de Jesús y dices, no, pues ya que empiezas a ver, no, pues cómo le he fallado,
Entonces empiezas a hacer cambios en tu vida porque ya no le quieres fallar al amor de tu vida, que es Claro. Jesús. Pues Exacto. maravillosa tu participación, Gaby. Muchas gracias. Y tenemos 3 manitas levantadas, Oliva, Jorge Alberto y la pareja de Luis y Dani. Adelante, Oliva y Sí. María Eugenia. Sí, muchas gracias. Yo cuando inicié con usted, profesor, fue por una razón que a mí me falta entre muchas cosas, pero la asertividad. Y una de las cosas que especialmente con mi familia, como que ahí necesito trabajar mucho. Me refiero Porque te falla a la asertividad. sí. ¿En qué me falla? Me falla en que una de mis hijas estudió con los jesuitas en Loyola University en Chicago. Ajá. Ella la siento como muy influenciada con la ideología de género. Ella está casada felizmente, se lleva muy bien con el esposo, muy buen matrimonio, pero tiene a defensa de ese grupo como una leona. No puedo mencionar algo porque Se te echa encima. sí se me echa encima. Y bueno, por respeto, ahora mismo ya me cerró la puerta, no podemos hablar de esos temas. Pues qué pena. Espero Sí. que todo esto que estamos aprendiendo te sirva muchísimo. ¿Ok? Sí. Bien, gracias, Oliva. Una última cosa. Sí. Oí de un sacerdote que decía que muchas de las veces tendemos a pensar, necesito amarme yo primero para amar a los demás. Él decía, no, tienes que amar a los demás primeramente para que tú puedas amarte. Entonces, si en ese amor que estamos mirando, el amor de Dios, es como nos vamos a reflejar el amor, porque cuanto más conocemos a Dios, más nos conocemos a nosotros. ¿Correcto? Bien, correcto. Jorge Alberto, prende tu micrófono. Sí, fíjate que yo he tenido ahorita pláticas con una católica conversa al judaísmo. Conversa al judaísmo. La cuestión bien interesante porque pues defiende el judaísmo a ultranza y ve a nuestro Señor pues, como el judío que es, según ella, según el judaísmo, y ataca mucho a nuestros dogmas de fe, porque pues ahí es en donde se dobla la soberbia, nomás que sí me ha sido, bueno, ella siento algo de soberbia intelectual en el que ella dice que ella ya se convenció de que los dogmas no son útiles para ella más que las verdades judaicas, y sí se pone interesante Pues qué batidillo debe traer esa pobre chica en la cabeza, ¿eh? Porque una conversión al judaísmo carece totalmente de bases racionales. Sí. Es sí, porque, algo de acá. Algo le pasó afectivo, emocionalmente, pero yo lo he visto en varias personas, y la totalidad de las personas que he visto cómo apostatan de la fe católica para irse al judaísmo, como el conocidísimo caso del dueño de Televisa, ¿sí? El joven que heredó el imperio de Televisa, pues se convirtió al judaísmo por razones de orden económico, ¿sí? Y de conveniencia familiar, porque su esposa se lo exigió. Pero debe haber por ahí, en ese caso que tú cuentas, gato encerrado. No sé qué sea. Sí, está bien interesante porque pues, su papá era americano y militar. Y
no muy convencido Es del que cristianismo, catolicismo a del medias, futuro protestantismo pleno, sí. o Y ateísmo. más judaísmo, ¿no? Sí. El que no es plenamente católico fácilmente desbarra y apostata. Ricardo, un comentario y luego Daniela y alguien más que haya levantado la mano. Yo he tenido experiencia con 2 conversos al judaísmo desde el catolicismo. Y bueno, debido a mi cercanía en cuanto a amistad, sí es cierto, hay algunos que lo hacen por conveniencia económica, etcétera, Sí. etcétera. Pero hay que reconocer que el judaísmo, que los judíos serios y los judíos que de verdad buscan a Yahvé, mis respetos, tienen sus cosas muy positivas, y uno de ellos se convirtió en la época en la cual yo estaba abandonando mi ateísmo y estaba en proceso de recuperar mi creencia en Dios, y estuve a una nada de convertirme al judaísmo, a una nada. Por las bondades, yo diría conductuales, ¿no? Por las bondades conductuales, sus normas de vida son increíblemente positivas. Y por cierto, la mayoría las teníamos en el cristianismo, pero las hemos perdido desde el Concilio Vaticano II. Hemos perdido muchísimo. Sí. Por ejemplo, ellos tienen una norma: te despiertas y a los 30 segundos tienes que pararte. Y parándote, después de lavarte las manos de forma ritual y con oración, tienes que pasar 10 minutos en oración. Eso lo tenemos en el catolicismo también, el minuto heroico de San José María Escrivá de Balaguer. Los principios alimenticios, aun cuando no eran tan estrictos, también los teníamos muchos en el catolicismo, no como normas, sino como recomendaciones. Y muchas de las normas de todo lo que hagas en la vida lo tienes que consagrar a Dios. Eso es la vida pura para ellos. Eso también lo tenemos en el catolicismo. El problema es que se ha Pero se ha perdido dejado de de predicar y enseñar, de dar a conocer y de de dar practicar. a conocer. Y como eso, hay muchísimas normas que los he encontrado de recomendaciones dentro de los libros católicos, ahorita ya que estoy investigando, y que no los enseñan. Yo me digo, bueno, ahora sí que hasta diciendo malas palabras, pero ¿por qué no nos los enseñan? Porque pues hay mucha comodidad ya. Mucha Sí. Comodidad. Y de A hecho, ver. así lo digo, hasta el manejo de los recursos económicos, Sí. ves libros de católicos de 1800 y te dan normas muy precisas de cómo Tremendamente manejar. rigurosas, que serían propias de un contralor o de un auditor. Exactamente, y que los judíos tienen, y por eso es que les va tan bien. Si aplicáramos esas normas, nos sería a nosotros también a todo dar. Pero bueno, Muy bien, Richard, gracias. Tenemos a Luis y Dani. Listo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Retomando el comentario de la compañera Gaby, que habló hace ratito, ¿Sí? que la felicito porque me robó muchas ideas que tenía, bueno, estábamos pensando en lo mismo. Creo que el debate fue muy polémico y causó muchas reacciones en muchos de nosotros. Yo me atreví a participar en esta ocasión en el chat, que a veces me mantengo un poquito así alejadita. Ahora sí participé, pero ahorita es que estamos viendo y aterrizando estos 12 puntos de los 12 principios universales Sí. del intelectual. Me gustó mucho ver, Doc, que usted, por ejemplo, tal vez mi comentario era una especie de, y perdón, me van a linchar, pero era una pequeña, y no soy nadie no tengo ni el conocimiento, ni soy una como para poder criticar a alguien como usted, Doc, a quien queremos mucho y admiramos mucho, pero era mi forma de decir, que es lo que usted acaba de reconocer ahorita, que es bien bonito, de a lo mejor Bueno. dulcificar, y que nos pasa a todos. Me pasa porque tengo aquí mi marido y el tema del LGTB y eso, de verdad que a veces lo he tenido que agarrar y aplacar y decir, aguántate, ¿no? Aquí está, ¿cierto o no? ¿Cierto Sí, o no? sí, sí.
Y es tan bonito porque realmente lo queremos mucho, lo admiramos mucho y lo seguimos mucho. Y aquí dice el punto 9, hay que aprender de nuestros errores, que es bien complicado, porque cuando nos critican es doloroso, pero también he aprendido a través de los años que aprender en el dolor y en la crítica hace que crezcamos más. ¿Cierto? Y dice que la crítica por medio de otros es una necesidad. Yo le decía a mi marido, ¿cómo le digo al doc lo que pienso? No Pues soy ya lo nada. dije, te quité la idea. Sí, exacto. Entonces, eso es bien bonito reconocerlo porque aparte quiero externar que de verdad, tanto usted como Juan, que es a quien más tenemos cerca nosotros. Bueno, Juan es naturalmente empático. Luego me dijo, ¿por qué no hacemos una revoltura de nuestro ADN, no? Sí. Porque una crítica mía para él es que a veces se deja llevar mucho por el corazón. Ok. Y Y yo todos me dejo tenemos que llevar aprender mucho de por la todos. neurona. Sí, Entonces claro. habría que mezclarnos, ¿no? Sí, y lo padre de esto, que es lo que yo estoy viendo, que cerramos los 12 puntos, es que yo considero, y comentaba también en el chat, que yo pienso que todos somos personas valiosas. Y Indudablemente. en lo que a mí respecta, yo le decía a Luis, es que hay tanto cariño por el doc, por Juan incluso, que ellos nos han ayudado a crecer como pareja, como familia, como seres humanos. De verdad que en mis peores momentos, cuando yo estaba a punto de meter la pata al infierno, Doc, Juan, su hijo, ha estado ahí conmigo para decirme, a ver, cálmate, esto, el otro. Digo, y es algo muy personal y lo comparto con mucho cariño. Entonces, este detallito mínimo era, ¿cómo le digo al Doc con todo cariño que se puede mejorar en esa parte, ¿no? De la empatía. Y perdón porque estoy criticando a mi maestro y a nuestro ídolo de Pues aquí. ya lo dije en los puntos que tocamos Pero, hoy, con toda pero, la jiribilla de claro, que el mensaje fuera escuchado, bueno, claro. transmitido, escuchado y asimilado, comenzando por su servidor. Y eso es bien bonito porque entonces lo hace más grande a usted, nos hace admirarlo todavía más y créamelo que aquí la familia Carvajal López, por ese cariño, por esa admiración, cuando usted se equivoque, si nos lo permite, con todo cariño y todo respeto, no vamos a dejar que se equivoque. Con mucho cariño lo vamos a criticar, bonito, para que usted pueda ser mejor. Y yo les pido lo mismo a todos ustedes, compañero, Doc, Juan, así como me han ayudado, si ven que me equivoco, pero también con cariñito, nos dicen con amor para poder ser una mejor Por versión de nosotros. supuesto. Muy bien, y Eso tenemos la última participante, María Eugenia, adelante, por favor. Doc, varios puntos, pero espero ser concreta. De lo que hablaba Ricardo Méndez, el otro día escuchaba al arzobispo Barron que decía precisamente que en los 70s se decidió como bajar el nivel, bajar la barra del cristianismo para llegar más a la gente, pero se perdió toda la riqueza de la que De 2000 contábamos. años atrás. Porque era cuestionado por este psicólogo Jordan Peterson de por qué no se le enseña a los jóvenes la misión que es ser cristiano, Claro. la exigencia de heroísmo que es ser cristiano, y él le contestaba esto, que en los 70 se bajó la barra para llegar Para a facilitar más. el brinco. Exacto, y se perdió. Entonces ya no es un salto de fe, es un brinquito. Exacto. Sí. La segunda cuestión, cuando lo ataquen en Facebook o así, tengo otra persona a la que sigo y él lo que dice es, cuando lo atacan, dice, le pido a Dios que me permita dar mi vida por ti. Punto. Se les acaba el ataque, no hay manera de devolver la ofensa. Qué buena idea me diste, ¿eh? Magnífico. Y la tercera es, yo de mi grupo de compañeros de la preparatoria, 3 de ellos son gays. Bueno, uno ya murió, pero 2 de ellos son gays y, bueno, viven su vida de gays. Sin embargo, desde que nos empezamos a juntar, supimos respetar quiénes éramos. Y ellos supieron respetar quién soy yo. Pues yo siempre he estado cerca de la iglesia y tal, y respetar lo que yo creía. Y
comunicarnos y escuchar lo que yo creía de ellos. Y el otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Chabela Vargas, conocida por haberse ido de Costa Rica por lesbiana y hacer una vida a México. Y ella decía al público, no me quieren por lo que soy, sino cómo soy. Es decir, ¿qué está pasando con la ideología de género? Que ellos mismos solamente se ven como gay, o como lesbiana, o como transexual. Y nosotros estamos enfocándonos también en eso. Y lo que tenemos que cambiar es que ellos entiendan que nosotros no nada más vemos no nada más vemos esa característica de ellos, sino que vemos a toda la persona, como lo decía Gaby también ahorita, y hacerlos sentir que vemos toda la persona, que no nos interesa realmente quererlos o despreciarlos por ser gays o lesbianas o transexuales, sino nos interesa amarlos por persona y porque queremos lo mejor para ellos. Muy bien. Y para todos. Genial. Pues muchísimas gracias a todos. Ya nos pasamos más de 20 minutos, qué bueno. Ahora me sentí mejor que el lunes pasado. Parece que sigo mejorando y les pido por favor, como siempre, sus oraciones para seguir en línea recta hacia el 100 de capacidad, potencia, energía, lucidez, etcétera. Pues muchísimas gracias a todos. Muy, muy buenas noches y pronto avisaré del próximo debate. Y también estoy armando el curso para niños o menores de 17 y el curso para mayores de 18, solteros de ambos sexos, sobre ideología de género, como curso, no como debate. Entonces son 3 eventos que estoy diseñando. El de niños, el de jóvenes y el debate que espero que podamos incluir personas como las que se fueron, pero para tratarlas con todo lo que hoy hemos dicho que se va a hacer. Bien, pues muchísimas gracias, buenas noches y un cariñoso abrazo a todos. Sí se puede, profe. Sí se puede, claro que se puede. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Gracias por aguantarme. Adiós. Gracias. Bueno, el chistorete. Gracias, bye.